Wittenberg, 1524. Un monje agustino escribe una carta que marcará un antes y un después en la historia de la educación. Queridos gobernantes germánicos, sostengo que las autoridades civiles tienen el mandato de obligar a la gente a enviar a sus hijos a la escuela. Si el gobierno puede obligar a los ciudadanos apropiados para el servicio militar a llevar lanzas y rifles, a levantar murallas y realizar otras tareas marciales en tiempo de guerra, cuanto más tiene un derecho a obligar a la gente a enviar a sus niños a la escuela. Porque en este caso estamos guerreando contra el diablo. Palabras firmadas por Martín Lutero, que no hablaban de alfabetización ni de libertad, sino de una auténtica guerra por el control ideológico de la población desde su más tierna infancia. Lutero no propuso educar, propuso obligar a escolarizar. Obligar a todos los padres a enviar a sus hijos a la escuela bajo amenaza de multa, sanción o cárcel. Si podemos obligarles a empuñar un arma, también podemos obligarles a empuñar una idea. Así, se empezó a forjar el primer sistema de escolarización pública obligatoria. Una extensión del servicio militar, capaz de formar súbditos leales, dóciles y obedientes. La historia del sistema educativo en realidad es la historia de cómo el Estado logró arrebatar a los padres y a sus familias el control sobre la educación de sus propios hijos. Los primeros indicios de los sistemas educativos obligatorios los encontramos en la antigua Grecia. Había dos modelos contrapuestos. Por un lado, Atenas, donde sí que existía enseñanza pública, pero su acceso era voluntario y dependía de la decisión de cada familia. Bueno, un pensamiento muy acorde con el espíritu democrático de Atenas, pero democrático de verdad, no lo de ahora. Y por otro lado estaba Esparta, que llevó la idea de control al extremo. Allí los niños eran considerados directamente propiedad del Estado. De hecho, a los 7 años, las familias los entregaban al sistema, que los educaba en una especie de barracones, con un programa rígido y uniforme. A diferencia de Atenas, en Esparta todos los niños eran tratados absolutamente igual, con las mismas oportunidades, independientemente de sus orígenes. Las ansias de control siempre acechan donde hay libertad. Y en Atenas no tardaron en surgir voces alabando las virtudes del modelo espartano. Una educación pública, igualitaria, obligatoria y uniforme. Uno de sus más fervientes defensores fue precisamente el arquitecto de utopías más brillante y ambicioso de Atenas, Aristócles, más conocido como Platón. Tan cautivado estaba por el orden y el control que no podía evitar envidiar la férrea disciplina espartana. Pero en una sociedad como la ateniense, donde el pensamiento crítico sustentaba los cimientos de su democracia, pronto comprendieron que la libertad no puede sobrevivir en un sistema basado en la coacción.
En su obra La República y también en las leyes, Platón se imagina su estado perfecto y lo que describe en realidad es Esparta, un poquito más refinada. Un sistema de instrucción obligatorio donde las personas pertenecen al Estado, no existe propiedad privada, se suprimen los vínculos afectivos, especialmente la familia, a la que Platón consideraba una amenaza para la unidad política. Quería disolver la familia para evitar lealtades y vínculos afectivos que pudiesen competir con el Estado. Todo, absolutamente todo, tenía que orientarse a un único fin: formar ciudadanos educados en los valores cívicos que el propio Estado define como deseable. Y ojo, porque lo curioso es que para Platón cualquier cosa que hiciera el Estado estaba justificada, incluso mentir. Sí, mentir. Mentir como método educativo le parecía totalmente legítimo. Según Platón, para educar había que crear narrativas convincentes que justificaran las imposiciones del Estado, aunque no fueran verdad. Él las llamaba mentiras nobles. Para él, lo importante no era la verdad, lo importante era mantener el control y el orden. El modelo espartano, rígido, igualitario y obligatorio, no resistió el paso del tiempo. El alma humana, nacida para la libertad, no soporta por mucho tiempo las cadenas del deber impuesto. Fue el modelo ateniense, libre, voluntario y desigual, el que sobrevivió, atravesando siglos de imperios, guerras y doctrinas. Y a pesar de los muchos intentos por someterla, la educación permaneció libre durante más de 2000 años. Se concebía como un acto profundamente humano, la más pura expresión de la libertad. Decidir qué aprendizajes han marcado tu vida, legarlos a tus hijos y confiar en otros para transmitir aquello que quizá tú mismo hubieras querido recibir. Durante la Edad Media, las escuelas estaban principalmente en manos de la Iglesia o de maestros privados que ofrecían sus servicios a cambio de dinero, obviamente. Cualquier persona que tuviese conocimientos podía enseñar a leer y a escribir a los niños de un barrio o a los niños de un pueblo, siempre y cuando sus padres quisiesen, eso sí. Pero no hacía falta ningún permiso estatal ni ningún título. Los reyes y los gobiernos no se metían en la educación. Las familias más pudientes contrataban a un maestro que enseñase a los niños de la familia juntos, y los menos pudientes pues, se organizaban en grupos de vecinos o contrataban a un maestro para todos los niños del pueblo. Pero también existían obras de caridad que ofrecían enseñanza gratuita en parroquias y en conventos. De hecho, era muy común que los niños pobres, huérfanos, sobre todo en las ciudades, recibiesen educación básica sin pagar, como parte de la obra de caridad cristiana. Por eso los maestros solían ser curas, monjas, monjes, y este trabajo lo consideraban parte de su vocación religiosa. Lo más habitual era que las familias contribuyesen a la educación de sus hijos en la medida de sus posibilidades, pero nunca por imposición, siempre era voluntario. Es cierto que la educación no era obligatoria, pero tampoco estaba garantizada. Eran los padres o los estudiantes quienes tenían que trabajar, buscar alternativas, pedir favores y asumir compromisos a cambio. Las vidas se entrelazaban a través de compromisos voluntarios y favores recíprocos. Redes humanas forjadas en la confianza, en el valor compartido del saber y en el deseo genuino de aprender. No había derechos ni obligaciones universales, solo acuerdos libres, sellados con la palabra, entre quienes ofrecían su conocimiento y quienes estaban dispuestos a esforzarse por recibirlo. Existían tantas posibilidades como acuerdos voluntarios se lograsen alcanzar. En las zonas más pobres, muchos padres no querían llevar a sus hijos a la escuela. Los niños
eran fuerza de trabajo y a veces eran imprescindibles para la supervivencia de la familia. Así que era muy habitual que los niños asistieran a clases solo algunos días o en temporadas concretas, cuando no había trabajo en el campo o en el taller. Muchos aprendían el oficio familiar desde que eran muy pequeños, sobre todo en el caso de los artesanos y de los comerciantes. Así podían heredar herramientas, el local, la clientela y la reputación de la familia, que no era poca cosa. Y si había algún niño que destacaba mucho en otra cosa o que tenía un talento especial o quería aprender un oficio diferente, pues existía la figura del aprendiz. Vivía y trabajaba con un maestro artesano a cambio de alojamiento, de comida y de formación. Y eso sí, con prácticas aseguradas. Claro, para muchos jóvenes era la puerta de salida del campo. Ser aprendiz de costurera, de matrona, de relojero, de carpintero, incluso podía ser aprendiz de notario. Al final, cada uno se abría camino como podía, según sus destrezas, sus capacidades y las oportunidades que supiese aprovechar. Por supuesto, también había muchos niños que no lograban escapar de la más absoluta pobreza, huérfanos de zonas rurales y hijos de familias muy pobres que no tenían tierras. Y en estos casos, realmente la única forma de salir de la pobreza era que sus padres entregasen a sus hijos a la iglesia en un monasterio o en un convento. Y allí le formaban, les daban educación a cambio de trabajar toda la vida para la iglesia. Podemos decir que entregaban lo único que tenían, que era su tiempo de vida. Pero es importante entender que para la gente del medievo la falta de educación no era un problema. Eso es algo que nosotros vemos como un problema desde nuestra perspectiva actual. Para ellos el problema con mayúsculas era la escasez de alimentos y de recursos. Y claro, hubo que esperar siglos hasta que la innovación y el ingenio humano lograron que la comida fuese más accesible y que alfabetizarse dejase de ser un privilegio para convertirse en una herramienta útil para todos. En la Edad Media, la familia, la supervivencia y la defensa eran los pilares de la vida. El tiempo era un bien precioso y cada hora debía emplearse en trabajar para seguir con vida. El conocimiento no se medía en títulos ni diplomas, sino en algo mucho más simple, útil o inútil, y solo cada persona podía saber qué le era realmente útil en sus circunstancias. Aprender a leer o escribir no era valioso por sí mismo, solo lo era para unos pocos. Para la mayoría, resultaba más urgente aprender a levantar una casa, a coser, a pescar o a cultivar la tierra. Leer y escribir eran habilidades útiles en tres frentes: en la vida religiosa, como recurso estratégico en la guerra y para ejercer ciertos oficios, notarios, funcionarios, comerciantes. En todos estos casos, los hombres tenían ventaja. En la iglesia, los hombres podían ascender más alto en la jerarquía. En el ejército, un soldado que sabía leer y escribir era mucho más valioso, lo que aumentaba sus posibilidades de supervivencia, porque los gobernantes lo sabían. Podían confiarle órdenes, informes o mapas, y eso podía decidir el resultado de una guerra, imagínate. Las mujeres, que no iban a la guerra ni tampoco ejercían los duros oficios de la época, que se basaban en muchos casos en fuerza bruta, encontraban más utilidad en otro tipo de aprendizajes, como gestionar la economía, la educación de los hijos y la eficiencia del hogar. Claro, por aquel entonces las tareas domésticas no eran vistas en absoluto como tareas menores, por no hablar de tener hijos, que era su trabajo principal, y así era como lo entendía la sociedad. Ten en cuenta que la tasa de mortalidad infantil en la época rondaba el 50% en los primeros 5 años. La supervivencia de la familia dependía de las mujeres y la educación también. En la Europa medieval, allí donde hay registros, la alfabetización masculina doblaba e incluso triplicaba la femenina. Una diferencia marcada no por la inteligencia, sino por la necesidad y la utilidad de un recurso sumamente escaso. Pero entre las élites la historia era muy distinta. La brecha entre hombres y mujeres se acortaba drásticamente. Era la riqueza y la prosperidad económica la llave que abría las puertas del conocimiento.
Muchas mujeres nobles como Hildegarda de Bingen, Christine de Pizan, Matilde de Canosa, Eloísa de Argentuil, Leonor de Aquitania, entre otras muchas, recibieron una formación extraordinaria para su tiempo. Fueron médicas, políticas, compositoras, escritoras, teólogas, consejeras de papas, reyes y emperadores. En su mundo el verdadero límite no era el sexo, era la escasez. La educación básica consistía en enseñar a los niños a leer, a escribir y cálculo elemental. Pero a medida que el conocimiento se iba volviendo más especializado, como el latín, la lógica, la filosofía o el derecho, el coste aumentaba muchísimo, porque había muy pocas personas que pudieran enseñarlo y los libros, la tinta, el pergamino, todas estas cosas eran carísimas. A finales de la Edad Media, en el siglo XV, la tasa promedio de alfabetización en Europa rondaba el 15% en hombres en zonas urbanas y apenas el 5% en mujeres. En ciudades muy prósperas como Florencia, Venecia o Brujas, las cifras sí que eran más altas, cerca del 30% en hombres y alrededor de un 10% de las mujeres sabían leer y escribir. Pero en las zonas rurales, la alfabetización apenas alcanzaba el 2%. En las zonas que había más riqueza, sí que es cierto que era esa riqueza la que hacía posible la educación. Y fíjate en el gráfico el que te dejaba ahí. Ahí se ve claramente cómo a partir del siglo XVI las tasas de alfabetización en Europa comenzaron a crecer hasta el 99% actual. A veces los grandes cambios no comienzan con planes ni con estrategia, sino con un pequeño gesto que nadie considera trascendental, hasta que transforma por completo una sociedad. La noche de los difuntos de 1517, en medio del silencio de Wittenberg, un monje agustino se acercó a la puerta de la iglesia, con un pergamino en la mano y un martillo en la otra. Martín Lutero clavó allí sus 95 tesis. No eran simples quejas, eran todo un desafío a la mayor autoridad de su tiempo, la Iglesia Católica. En ellas no solo denunciaba la venta de indulgencias y la corrupción de los altos cargos, se atrevía a desafiar al mismísimo Papa de Roma, cuestionando su autoridad y negando su derecho a conceder el perdón de Dios. Antes de que estallara la Reforma Protestante en Europa ya se respiraba un fuerte clima de crítica hacia la Iglesia. La corrupción era evidente. Los cargos eclesiásticos se compraban y se vendían y todo el mundo lo sabía. Además llevaban una vida muy ostentosa, mientras al mismo tiempo estaban exigiéndole diezmos y caridad a los creyentes. Pero el detonante que acabó provocando la ruptura fue la venta de indulgencias, conceder el perdón de los pecados a cambio de dinero. En aquel momento las indulgencias se habían convertido en un negocio multimillonario para la Iglesia. Según historiadores como Kogler o Cameron, a principios del siglo XVI las indulgencias podían suponer en torno al 10% de la renta de la Iglesia. En algunas campañas incluso llegaron a superar los ingresos del diezmo anual. Pero el caso más escandaloso es el que ocurrió en los 2 años previos a que Lutero publicase sus 95 tesis, entre 1515 y 1517. Ahí el Papa León X autorizó una enorme campaña de indulgencias en el Sacro Imperio para poder financiar la construcción de la Basílica de San Pedro y de paso también aprovechó para saldar algunas deudas personales. Y aquella campaña llegó a representar entre el 40 y el 50% de los ingresos eclesiásticos durante esos 2 años. Se recaudaron decenas de miles de florines en el Sacro Imperio. Y claro, como siempre en los grandes negocios, había banqueros de por medio. Casas como los Fugger, los Welser o los Medici gestionaban todo este flujo de dinero y, por supuesto, se llevaban su parte. Porque las indulgencias realmente de acto espiritual tenían más bien poco, eran una operación financiera de primer nivel. En un mundo en el que el dinero no podía inventarse de la nada, vender el perdón de Dios era un negocio inmensamente lucrativo para quienes tenían el monopolio de la verdad y las llaves del cielo. Pero en la Universidad de Wittenberg, un joven profesor y monje agustino, preocupado por la salvación de su alma, decidió
no participar del negocio y protestar. Tras un doctorado en teología y años de estudio de las Sagradas Escrituras, llegó a una convicción que chocaba de frente con Roma. La salvación y el perdón de Dios no podían comprarse con oro ni con un puñado de florines. Solo podían alcanzarse a través de la fe. Martín Lutero se atrevió a hacer lo impensable, pensar por sí mismo, cuestionar los dogmas y desafiar a la autoridad más poderosa de su tiempo. Al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, abrió un debate que incendiaría Europa. Y lo hizo empleando precisamente aquello que años después él mismo trataría de impedir que otros pudieran volver a usar: la capacidad de cuestionar el orden establecido. Nadie mejor que él comprendía el alcance y el inmenso poder del pensamiento libre, ni la magnitud del terremoto que la desobediencia podía desatar en los cimientos de cualquier estructura de poder. En 1524 escribió a los gobernantes del Sacro Imperio una carta para convencerles de imponer escuelas públicas de asistencia obligatoria. Allí, todos los niños aprenderían a leer y escribir, pero sobre todo, serían adoctrinados para combatir las ideas del diablo. Pensar como buenos cristianos y servir como leales súbditos del imperio. Comenzó así un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, el de la educación como herramienta de control estatal. Una historia de imposición, uniformidad y represión, de aquello que los poderosos temen por encima de todo: el pensamiento independiente. A pesar de lo que se pueda pensar, las raíces de todos los sistemas educativos estatales modernos no están ni en Esparta ni en la Grecia clásica. El modelo actual nace en el siglo XVI con Lutero y especialmente con su mano derecha, Felipe Melanchthon. Fueron ellos quienes diseñaron el primer plan educativo estatal moderno. Y la verdad es que no tenemos ninguna evidencia que nos haga pensar que alguno de ellos hubiese podido tomar el modelo espartano como referencia o inspiración, aunque se parecen muchísimo. La continuidad histórica del modelo educativo prusiano desde la época de Lutero hasta hoy está perfectamente documentada, tanto en Europa como en América. La trazabilidad del modelo se puede seguir sin ningún tipo de interrupción ni vacío. Pero es que también podemos rastrearlo hasta Asia. Japón importó el modelo a finales del siglo XIX, durante la restauración Meiji. Estaban fascinados por el nivel de disciplina, de obediencia y de eficiencia militar que se lograba. Y poco después, tras la caída de la dinastía Qing, lo importó la nueva República de China. Y muchos otros países asiáticos pues simplemente lo adoptaron a través de la colonización europea por parte de los británicos, los franceses, los holandeses, o porque simplemente copiaron a Japón. Pero en todos los casos encontramos el mismo sistema, con ligeros retoques, pero sin cambios sustanciales. Incluso las llamadas metodologías modernas o las pedagogías activas, que hoy se nos venden como si fuesen una innovación educativa de primer nivel, pues es que no tienen nada de nuevo, llevan más de 2 siglos sobre la mesa. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando Rousseau y Pestalozzi criticaron duramente el modelo estatal y defendían una educación centrada en el desarrollo integral del individuo, poniendo al niño en el centro del aprendizaje, fomentando la participación activa, la autonomía, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y no es que esto lo esté explicando con palabras modernas, es que eran sus propias palabras. Desde los días de Atenas hasta los albores del siglo XVI, educar fue una responsabilidad compartida entre familias, comunidades y maestros, un pacto de confianza, no de coacción. Lutero ofreció a príncipes y reyes algo irresistible: la caída del Papa de Roma. Y con ello el control absoluto sobre la legitimidad de sus actos, poder controlar la verdad, el bien
y el mal, el absolutismo, comenzaba a tomar forma. Prometió forjar súbditos leales, obedientes y disciplinados, hombres y mujeres que no solo pagasen más impuestos, sino que lo hiciesen de buen grado, convencidos de que era su deber como buenos ciudadanos. Ofreció a los gobernantes los ejércitos más eficientes jamás vistos, capaces de comunicarse por escrito, una ventaja táctica formidable en aquel tiempo, y una sociedad minuciosamente ordenada, donde todos compartieran un único relato, una narrativa convincente que proclamaba al Estado como la única fuente de legitimidad. Lutero vio en la escolarización obligatoria la herramienta de control social e ideológico que necesitaba para domesticar el pensamiento, para uniformar las creencias y controlar la voluntad humana. Los príncipes aceptaron el pacto. Le dieron a Lutero recursos, inspectores, soldados y, por supuesto, una parte de los nuevos impuestos que recaudarían gracias a las flamantes nuevas escuelas. Porque, claro, con la Iglesia fuera de juego, si ahora el Estado ofrecía educación pública, tocaba subir impuestos. Aunque te estuviesen obligando a ello y nadie lo hubiese pedido, eso era lo de menos. Al principio lo vendieron como un simple cambio de manos. Lo que ya no se pagaba a Roma ahora se pagaba al Estado, más un pequeño extra para cubrir la educación. Pero en la práctica los impuestos subieron muchísimo. No tenemos cifras exactas porque todavía no tenían funcionarios registrándolo todo, claro, pero sí que existen suficientes evidencias históricas para poder afirmar que montar todo este sistema supuso un coste adicional enorme para el Estado. Y eso se tradujo en constantes subidas de impuestos y también en más de una revuelta campesina. Y aunque Lutero prefería quemar en la hoguera a todos los padres que se negaban a llevar a sus hijos a la escuela, los príncipes fueron un poquito más prácticos y optaron por dejarles vivos, pero sancionarles con multas cada vez más altas. Solo se les mataba si no pagaban sus impuestos. Básicamente les dijeron que les estaban liberando de las cadenas de Roma para que así pudiesen salvar sus almas e ir al cielo. Les obligaron a llevar a sus hijos a la escuela para salvarles del diablo y les subieron los impuestos. Les liberaron de Roma y les ataron al Estado, pero esto último no formaba parte de la narrativa oficial. Luego les fueron subiendo año tras año los impuestos para poder pagar cada vez a más inspectores y a más administrativos que pusiesen cada vez más multas y que coordinasen todo este sistema. Y todo el mundo feliz, porque esto era ser buen ciudadano y nadie quiere ser malo. En 1524, el mismo año en que Lutero escribió su carta, se fundaron las primeras escuelas públicas luteranas en Gotha. En el otoño de 1528, Lutero y su discípulo Felipe Melanchthon publicaron el Plan Escolar Sajón, el primer programa de educación sistemático totalmente planificado y diseñado para educar a toda la población por igual. A partir de entonces, sería el Estado quien determinaría qué debe ser aprendido, quién puede enseñarlo, cómo, cuándo, dónde, con qué propósito y con qué argumentos debe ser justificado. Los engranajes del primer sistema educativo estatal ya estaban en marcha. Solo faltaba imponerlo por la fuerza a toda la población. Y no hubo que esperar mucho. En 1559, en el castillo de Stuttgart, el duque de Württemberg promulgó la primera ley de educación que obligaba a todos los niños varones a acudir a la escuela. A partir de entonces, las escuelas comenzaron a llevar registros de asistencia. Se designaron inspectores educativos para vigilar el cumplimiento de los contenidos, y los padres que no cumplían con su deber eran sancionados e incluso encarcelados. La escuela pasó a ser un deber cívico, una obligación política previa al servicio militar. En los años venideros se fueron creando escuelas públicas en cada pueblo y aldea del Sacro Imperio Germánico.
El sistema educativo público y obligatorio diseñado por Lutero y Melanchthon comenzó a extenderse e implantarse en todo el imperio, como una red tejida desde el poder. Melanchthon fue el primero en hablar de diseños curriculares y en construir toda una pedagogía completamente sistematizada, muy similar a lo que tenemos hoy en día en cualquier sistema educativo, incluso el finlandés, que tiene tanta fama. En realidad, todos son extremadamente similares porque son sistemas para educar, lo cual ya debería de sonar bastante aberrante, creo yo. Pero bueno, lo que hizo Melanchthon para diseñar su sistema educativo fue estructurar todos los contenidos en currículums por asignaturas, exactamente igual que ahora. Cada asignatura se ordenaba y se secuenciaba en diferentes cursos en base a la edad de los alumnos y a los objetivos formativos que habían sido previamente definidos para cada edad. Melanchthon fue el primero en imaginar algo que hasta entonces habría parecido impensable. Un programa de educación sistemático, totalmente planificado y diseñado para educar a toda la población por igual. A todos, sin excepción. Un sistema educativo capaz de unir a todos bajo los mismos valores y, por supuesto, la misma fe, la fe luterana. Tanto Melanchthon como Lutero no veían personas, ellos veían un colectivo, una masa. No pensaban en el bienestar de los niños como individuos, los veían como si fuesen engranajes de un sistema, como si fuesen tornillos. Así que pensó que si aplicaba el mismo plan educativo a todos los niños, aunque fueran distintos, pues lograría implantar un único sistema de valores morales y cívicos que por primera vez estuviese bajo control, claro, bajo control del Estado, para ser más concretos. El control era el auténtico problema. Un problema que Lutero conocía a la perfección. Él mismo había conseguido destronar al sumo pontífice, fracturar Europa y alterar para siempre las reglas del juego político, armado únicamente con pensamiento crítico y la audacia de cuestionar al poder establecido. Por eso, aquello que le había dado la victoria era también lo que más temía. Cómo dominar un sistema de valores sociales que por naturaleza es diverso, impredecible y descentralizado. La única forma era encadenarlo, convertirlo en un modelo único, uniforme, sometido a una moral oficial que asegurara la obediencia ciega a las leyes dictadas por el poder. Así, toda disidencia política, religiosa o personal podía ser sofocada antes incluso de nacer. El Estado y la Iglesia luterana se soldaron entonces en una misma estructura de poder. Dos caras de la misma moneda, inseparables e indivisibles. El valor duradero de su llamado de 1524 no fue tanto el efecto directo, sino las asociaciones sagradas que estableció en Alemania entre la religión nacional y el deber educativo del individuo y el Estado. Así, sin duda, se creó esa sana opinión pública que hizo fácil de aceptar el principio de escolarización obligatoria en Prusia. Ese era el objetivo que perseguían los primeros sistemas de escuela estatal del mundo. La escuela como palanca de control social, una herramienta del Estado para forjar conciencias y garantizar la unidad religiosa y política de la nación. El mensaje de fondo era muy simple. Calla, obedece y manda a tus hijos a la escuela para que aprendan a callar y a obedecer todavía mejor. Cualquiera que tenga hijos lo sabe. Los niños son los guardianes más estrictos de las normas que les han enseñado. Si tú le dices a un niño que no se cruza en rojo y un día lo haces delante de él, no necesitas que te pare la policía. El niño te va a regañar, porque para él esa norma es absoluta, porque así se lo has transmitido, sin matices ni contexto. El adulto, en cambio, sabe que hay normas que dependen de las circunstancias, que si la calle está vacía, cruzar en rojo puede que no suponga ningún riesgo. Pero el niño no tiene aún desarrollado
el corte prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de analizar, de evaluar y de tomar decisiones. Así que interpreta el mundo de forma rígida y literal. El aprendizaje hasta los 8 años se basa principalmente en internalizar las normas, que aprendes por imitación, por repetición y por asociación emocional. El niño aprende algo así como que rojo es igual a no cruzar. Educar sería enseñarle por qué existe el semáforo y ayudarle a valorar cuándo la norma es útil y cuándo no. Adoctrinar es decirle simplemente no cruces porque eso está rojo y dejarlo ahí. Y así pasa, que cuando educas solo para obedecer normas y no para entenderlas, generación tras generación se construyen dogmas que con el tiempo acaban siendo incuestionables. Y cada generación acaba siendo un poquito más sumisa que la anterior, hasta que llega un momento en que obedecer se convierte en un acto automático y cuestionar en algo muy incómodo, porque nos han enseñado a evitar la discusión en lugar de verla como la forma más natural de aprender. Si es que de hecho eso es pensar críticamente, poner a prueba tus ideas para ver si realmente se sostienen ante la crítica externa. La idea de Mélenchon fue magistral. Diseñó un sistema en el que los ciudadanos debían estar convencidos de que la educación es lo más importante y de que por encima de todo hay que confiar en el sistema, en las instituciones del Estado y seguir las reglas. Solo la obediencia a las leyes dictadas por el Estado os protegerán del caos y la barbarie. Una vez activado el sistema, ya no haría falta imponerlo por la fuerza. La maquinaria se movería sola. La escuela produciría ciudadanos dóciles y súbditos luteranos fieles, convencidos de que están eligiendo libremente lo correcto. Así, el sistema se perpetuaba a sí mismo, generación tras generación, cada vez con ciudadanos más obedientes, más conformes y, paradójicamente, mucho más educados. Lutero imprimió en su bando ese carácter de dependencia política y ese hábito de obediencia pasiva al Estado que ha mantenido desde entonces. Las consecuencias del sistema de Lutero fueron enormes. Funcionó como un cohete. En zonas rurales del Sacro Imperio, donde apenas el 2% de la población sabía leer y escribir a principios del siglo XVI, se pasó a cifras cercanas al 35% a mediados del siglo XVII. Y en las ciudades, que partían de un 25%, no era raro que a principios del siglo XVIII superaran el 60%, incluso el 70%, y continuaron creciendo hasta niveles nunca antes vistos. Y eso tuvo un efecto inmediato en el ejército. De repente los soldados sabían leer órdenes, interpretar mapas y coordinarse de forma mucho más eficiente. Ya no dependían tanto de que hubiese un capitán gritándoles lo que tenían que hacer, sino que ahora podían recibir instrucciones por escrito, incluso a distancia. El resultado fue que los ejércitos del Sacro Imperio y más tarde los de Prusia se convirtieron en máquinas mucho más precisas y mucho más letales. Y un soldado instruido no solo dispara mejor, es que también obedece mejor. Para el gobierno es oro puro. La implantación del sistema educativo obró también su magia sobre la economía. La recaudación creció de forma descomunal, la riqueza se multiplicó y la productividad de cada trabajador alcanzó nuevas cotas. Pero nada de aquello escapaba a la mirada vigilante del Estado, que como un guardián celoso mantenía bajo su control cada fruto de aquel progreso. Ten en cuenta que de repente los campesinos sabían leer y escribir y podían acceder a manuales técnicos, medir terrenos, calcular proporciones. Los aprendices de los talleres ahora podían seguir instrucciones que estuviesen escritas y replicar diseños siguiendo un papel. Esta nueva capacidad de comunicarse por escrito y de forma asíncrona no solo mejoró la agricultura y multiplicó la productividad de los talleres artesanales, sino que también sentó las bases para una transición hacia industrias mucho más complejas.
En el Sacro Imperio empezaron a proliferar grandes industrias textiles, fundiciones de hierro que producían piezas estandarizadas, imprentas, astilleros, y con el tiempo todo este tejido productivo desembocó en industrias de maquinaria, de ingeniería y ya en los siglos posteriores en la fabricación de vehículos y de armamento avanzado. A medida que la palabra hablada fue reemplazada por la palabra escrita, el poder del Estado crecía. Ahora todo quedaba registrado y firmado. Los impuestos se cobraban con precisión. El fraude y la evasión fiscal alcanzaron mínimos históricos. Cada vez era más difícil escapar de la mirada y la mano recaudadora del Estado. La recaudación subió sin parar durante los siglos XVII y XVIII, y ya ni hablemos en el XIX y en el XX. Además, el Estado se hizo cada vez más y más grande, y a medida que crecía y que asumía más funciones, tenía que contratar a más funcionarios. Terminó con un ejército de funcionarios que, por supuesto, necesitaban su correspondiente título educativo avalado por el Estado. Y claro, para mantenerlos a todos, más impuestos todavía. Y así comenzó este bucle en el que seguimos. En 1763, Federico el Grande extendió la educación primaria obligatoria también a las niñas. Concebía la educación y el ejército como los dos grandes pilares sobre los que debía erigirse la identidad prusiana. Prusia logró algo sin precedentes: un sistema nacional centralizado y perfectamente articulado, donde escuela, burocracia y ejército se entrelazaban como engranajes de una misma maquinaria de disciplina. Un modelo perfectamente diseñado y coordinado para mantener el control de los valores morales que rigen una sociedad. Alinear voluntades, uniformar pensamientos y convertir a cada ciudadano en una pieza funcional del engranaje estatal. La educación se convirtió así en la fábrica de ciudadanos al servicio del Estado. Un pueblo instruido y alfabetizado puede ser gobernado con mayor facilidad. Pero este dominio debía presentarse como un acto de benevolencia. El Estado no solo exigía obediencia, necesitaba que creyera que obedecías por tu propio bien. Debías acabar dándoles las gracias por hacerlo. Al fin y al cabo, ellos eran los sabios, los que te habían enseñado a pensar, los que moldearon cada idea que habita en tu mente. Si todo lo que sabías te lo habían enseñado ellos, si todo lo que hoy eres se lo debes a ellos, ¿cómo ibas a pensar que podían equivocarse? ¿Cómo podrías siquiera dudar de que tienen el derecho y el deber de decidir por ti? El truco perfecto: convencerte de que tu libertad estaba mejor en sus manos que en las tuyas. El príncipe es para la nación que gobierna lo que es la cabeza para el hombre. Su obligación es ver, pensar y actuar para toda la comunidad. Tras la derrota de Prusia a manos de Napoleón en 1806, Federico Guillermo III interpretó el desastre como una señal de alerta. Si el Estado quería volver a ser fuerte, tenía que empezar desde la raíz: la educación. Ese mismo año, su ministro Bomstein impuso una reforma radical. Eliminó todas las escuelas privadas que aún quedaban y puso toda la educación bajo el control directo del Ministerio del Interior. En 1810 se decretó que todos los maestros debían superar un examen oficial del Estado. Y en 1812 se estableció una prueba obligatoria de graduación para que los niños pudieran salir del sistema escolar. Si no se superaba, no se podía abandonar el sistema.
También se amplió el cuerpo de inspectores de educación encargados de supervisar que todo se ajustara exactamente a lo que el Estado dictaba. En 1814, tras la victoria de Napoleón, Prusia decidió implantar por primera vez el servicio militar obligatorio para todos los hombres jóvenes. Pero como no podían pasarse del límite oficial de 42.000 soldados que les habían impuesto en el Congreso de Viena, se inventaron un sistema que se llamaba el Krumpersystem. Cada año instruían a 42.000 soldados hasta llegar al límite. Los tenían en servicio activo durante 12 meses, que era el tiempo justo que necesitaban para entrenarlos a fondo, y después los mandaban de vuelta a casa como reservistas. Claro, en muy pocos años tenían a cientos de miles de hombres perfectamente instruidos y listos para ser movilizados en cuanto hiciera falta. El sistema educativo prusiano funcionaba como una antesala del ejército. Desde la escuela ya se enseñaba disciplina, obediencia, amor a la patria, historia, matemáticas y todo tipo de nociones técnicas que pudiesen ser útiles más adelante para la artillería, la logística o para la ingeniería militar. El aula era el primer cuartel. En 1834 ya no se podía acceder a un empleo cualificado en Prusia si no se contaba con el correspondiente título expedido por el Estado. Se prohibió incluso que una empresa o una familia pudiese contratar a un profesional sin aval estatal. A partir de entonces, no solo controlarían al futuro soldado, también al futuro juez, notario, maestro, médico, abogado o funcionario. El futuro de cada ciudadano quedaba en sus manos y la sumisión al Estado dejaba de ser virtud para convertirse en la única condición para existir socialmente. Los habitantes mejoraron muchísimo en términos económicos, de eso no hay duda, pero también pagaron un precio por ello. Cada día estaban más controlados, tenían menos autonomía y menos libertad. Los que sí que salieron enormemente beneficiados fueron los gobernantes. Tenían más dinero y más poder que nunca. Los resultados fueron espectaculares, así que no tardaron en copiarlo por todos lados. El primero fue Calvino, que en 1536, apenas 10 años después de que Lutero pusiera en marcha su plan educativo Sajón, montó en Ginebra un sistema prácticamente idéntico, incluso más duro y más estricto que el de Lutero. La influencia de Calvino se extendió aún más que la de Lutero, tejiendo una red que alcanzó cada rincón de Europa. Ginebra se convirtió en el corazón palpitante del calvinismo. Un faro que atraía estudiantes, eruditos y curiosos de todo el continente. Con cada viajero que regresaba, se difundía su modelo educativo. En Escocia, John Knox fundó la Iglesia Presbiteriana e intentó levantar una red de escuelas en cada pueblo. En Francia, los hugonotes reclamaron una educación universal. Y en Navarra, la reina Juana de Albert la impuso por decreto. La Holanda calvinista siguió el mismo camino en 1609. Pero la huella de Calvino no se detuvo en Europa. Cruzó el océano con los puritanos hacia Nueva Inglaterra, donde germinó la primera educación pública y obligatoria de América. Un modelo que desde allí se expandiría hasta abrazar al mundo entero. Hoy, el Estado ostenta el control y el monopolio de la educación, a la que define incluso como palanca de cambio social, con las implicaciones y los riesgos que ello tiene, pues como todas las palancas, su función consiste en amplificar la fuerza aplicada. El peligro subyace en una apuesta única que otorga al Estado el monopolio sobre el control de dicha palanca, lo que le confiere el monopolio del espacio moral. Y no podemos olvidar que en el fondo,
la voluntad del Estado no es más que la voluntad de aquellas personas que consiguen controlar y dirigir el aparato del Estado. Hemos permitido que el debate educativo se centre en discutir qué sistema tenemos que imponer al resto, en lugar de comprender que tal necesidad coactiva no solo no existe, sino que es tremendamente peligrosa. El problema al que nos enfrentamos es muy serio, puesto que una vez hemos renunciado al derecho a educar a nuestros hijos, ¿qué hacer cuando el Estado sencillamente no educa?